He sido militar profesional. Por 21 años he sido militar profesional. Considerar mi formación militar como una tradición para educar. Pero tengo tres hijos que nacieron ya en seno cristiano y por naturaleza son muy indisciplinados. Entonces a mí me cuesta el equilibrio entre, no sé si renunciar a esa tradición militar y aplicar la verdad bíblica. Sin embargo, quiero que me ayude en dónde encontrar el equilibrio. Aunque yo he encontrado uno, ellos me obedecen casi como yo obedezco a mis superiores. Pero veo que su convicción cuando yo no los veo ya no es muy firme. Exactamente. Para terminar, creo que la respuesta va en el equilibrio, pero me es difícil renunciar a mi formación militar y mi oficio, ¿sí? Y aplicar las reglas bíblicas de la disciplina a mis hijos. Tus hijos te hacen un saludo militar. Hay muchas cosas buenas inherentes al entrenamiento militar. Si yo abordara las Escrituras viéndonos a nosotros con el Señor Jesucristo, a Él se le llama nuestro Señor, la máxima autoridad, pero también nos llama amigos. Existe ese equilibrio y debe serlo, ¿no? Si los hijos se exceden con los padres y todo es señorío y no hay nada de amistad y relación cercana, entonces eso puede exasperar a un niño. Van a pensar que están en un ejército en lugar de una familia. Pero si te excedes con el aspecto de amistad y ellos no tienen el concepto de autoridad, entonces se desbarata la cosa y no hay honra. Y a veces ves a los padres con sus hijos y como que yo dijera a mi hijo, simplemente llámame por mi nombre, Stuart. Eso no sería correcto. Tiene que haber un equilibrio en el que entienden autoridad, pero también hay una amistad y una relación. Y eso es crianza de los hijos con sabiduría. Y la manera en que se pudiera aplicar con un hijo difiere quizá del otro. Algunos se inclinen a buscar más el aspecto amistad y no quieren nada de autoridad. O hijo quizá funcione muy bien con lo de la autoridad, pero necesita la amistad. Así que los padres tienen que ser sabios al evaluar a cada uno de sus hijos. Está la autoridad y está esa relación amorosa y familiar. Así que yo no diría que hay que echar para afuera los principios de militar, porque sí hay allí una estructura de autoridad que es muy buena, pero generalmente la fuerza militar carece del aspecto de relación
Así que hay que equilibrar las dos cosas. Muy bien, este contesta entonces la duda. Muy bien, hay otra pregunta, entonces, que querrían expresar. Pues otra persona también ayer me llegaba con una pregunta en cuanto a este liderazgo de la mujer o liderazgo del varón, y en particular que hay en las iglesias evangélicas de México o de muchos lugares, hay muchas mujeres en posiciones de autoridad en la iglesia o de pastor o en esta cuestión. ¿Y cuál sería entonces nuestra actitud o cuál debe ser la forma bíblica de tratar con esta situación? The question that was asked yesterday, dealing with the leadership of the woman and of the man, and since there is such an issue of women pastors and women in leadership here in many countries, how biblically should we handle that situation? And women leaders in the church, pastors, pastors, deacons, women in the church. How do we respond to others outside our own churches on this? That's correct. I'm not sure I mean, the question is, how do we treat them? Well, what's the solution to it all? First of all, a solution, a biblical solution, and as well, then what would be the biblical means of convincing or encouraging that change, or particularly if you're in a church where that is a problem, what should be the answer? La respuesta, o al menos la manera de tratar con situaciones donde mujeres están en una posición de función, de liderazgo, que realmente ha sido diseñado por Dios para el hombre. Se va a necesitar mucha oración y paciencia. Pero como en Deuteronomio capítulo 8, cuando se plantean preguntas, Moisés dice a la ley y al testimonio, a las escrituras. Si estamos tratando ahora con cristianos o personas que profesan ser cristianos, tenemos la norma de la palabra de Dios. Y yo les alentaría al estudiar la palabra. Y hay algunos libros muy útiles. No sé si se han traducido algunos de ellos al español, pero dos autores, Wayne Grudem y John Piper, ellos han escrito bastante sobre este tema de la mujer en el liderazgo. Hace años escribieron un libro sobre el feminismo evangélico y le llamaron al libro Masculinidad y Feminidad Bíblica. Y desde entonces han escrito libros sobre el manejo de numerosos asuntos y situaciones, todos los pasajes en la Escritura que se refieren al liderazgo masculino. Han abordado todos los argumentos que proceden del movimiento feminista y son libros muy gruesos, pero todos los argumentos que se presentan en los que algunas mujeres han presentado en el feminismo evangélico, que la palabra encabezamiento no significa una persona en autoridad sobre otra,
Así que pueden ser iguales en el nivel de liderazgo, como los hombres. Así que el doctor Wayne Grudem tomó la palabra encabezamiento y estudió toda la usanza de ese término en la historia, particularmente en la historia griega. Y se usa más de 500 veces y siempre se refiere a autoridad sobre. Y son individuos como estos, teólogos cristianos, que nos ayudan en todo este asunto. Cuando la gente señala la escritura y dice, mira Débora, por ejemplo, pues hay que ver el contexto de Débora. No era una época muy buena en Israel, era una de las peores épocas del pueblo, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, cuando los hombres ni siquiera eran masculinos ni varoniles en el sentido bíblico. Y no queremos regresar a la repetición de esa época. Y Débora nunca se presenta como si fuera una norma, ni tampoco debemos nosotros usar nunca la narración histórica como precepto que nos enseñe cómo vivir. Y creo con mucha frecuencia es nuestro propio corazón que rechaza la autoridad de la Escritura y de Cristo en última instancia, por lo que hacemos, por lo que hacemos, y particularmente en esa área. Y yo quisiera exhortarles en el sentido de que la solución es crear y seguir creando hombres que estén actuando en forma bíblica, líderes buenos y sólidos en su propio hogar primero, y que se levanten estos para que sean los líderes bíblicos de nuestras iglesias. Y mujeres que de verdad aman a Cristo y que tienen maridos que buscan amar a Cristo. Ellas desean estar cubiertas por el encabezamiento del marido. Quieren seguir a los maridos que a su vez siguen a Cristo. Así que yo les exhortaría a el estudio de la palabra de Dios y siempre conduzcan a las personas a la palabra de Dios. Y luego, cuando terminen las discusiones en torno a la Escritura, entonces encuentren excelentes ayudas y recursos de consulta como Wayne Grudem y John Piper, que han escrito mucho en este sentido. Pueden ayudar. En mi libro sobre sellas en angustia tengo un capítulo sobre el papel de la mujer en la iglesia. Las mujeres cuyo corazón se inclina hacia el Señor desean servir, y algunos de ellas tienen muchos dones. Mi papá decía, te debían de dejar a ti predicar. Creo que lo hubiera hecho después de poder eliminar de en medio a mis ancianos de la iglesia. Pero así lo veo yo. Hay tantas cosas que son claras en cuanto a lo que deben hacer las mujeres, que deben usar sus dones espirituales. Yo doy una clase de escuela dominical para las mujeres. Durante muchos años di una clase de estudio bíblico para mujeres. Deben usar sus dones y talentos de la manera más sabia posible, como mujeres, como madres, como mujeres cristianas, como esposas. Cuando sean mayores serán mujeres al estilo de Tito II, y esa sería la característica de su ministerio. Y yo, para empezar, me alegro tanto de que existan algunas cargas que yo no tengo que llevar.
y que los hombres se encargarán. Y en nuestros corazones realmente necesitamos agradecer al Señor por la manera en que Él nos ha hecho y abrazar ese papel y honrarle a Él en ese papel. Bien. ¿Otra duda? Okay. Bueno, en relación a esto de que en algunas iglesias hay mujeres pastoreando la iglesia, uno únicamente como oveja de esta iglesia, entendiendo ahora yo de que la mujer no debe estar pastoreando, ¿debe uno permanecer callado o manifestárselo a los pastores, hacerles la observación como oveja de la iglesia? Porque igual he entendido que uno debe aprender y estar en silencio, pero como miembro de esta iglesia, ¿puedo hacerle la observación a los pastores o no? Porque yo pienso ahora, bueno, si la mujer está pastoreando en esta iglesia y su cabeza de ella lo permite, entonces en su hogar tal vez ella sea la que en muchas ocasiones toma el mando. Creo que yo procuraría encontrar buena literatura que enseñe muy bien este principio, quizá hasta conseguir un ejemplar de los CDs de esta conferencia, especialmente todo lo que ha dicho Stuart, y yo compartiría eso con todos los pastores y yo les pediría que consideraran que posiblemente ese no sea un papel que Dios haya dado a la mujer. Y yo oraría y siempre que cualquiera de nosotros pudiera ver cualquier verdad bíblica es porque el Señor nos lo ha mostrado. Y hay muchas mujeres que son pastores que aman al Señor y aman a la gente, pero están en un lugar que Dios no les ha dado. Pero ellas pueden enseñar y exhortar y aconsejar como yo lo hago, pero lo hago bajo la autoridad de mis pastores. Esa es un asunto difícil y sé que hay muchas iglesias que no le ven nada de malo, pero sí creo que no es bíblico. Pero hay que ser muy respetuosos y pedirles que consideren el material. Debes dar por hecho que su corazón está bien y que desean hacer lo correcto y a ver qué sucede. Lamentablemente, muchos que están en lugares de liderazgo en la iglesia luchan para escuchar y tener la humildad necesaria para ser instruidos o interrogados por personas en la congregación. Y es una vergüenza, es una lástima. No es el carácter cristiano. Pero así es en muchas iglesias. Así que cuando un miembro se acerca a uno de los líderes y le dice, yo no veo en la escritura que enseñe realmente esto, es raro que las cosas salgan bien, muy raro. Si pudieras encontrar un mensaje predicado por algún otro hombre piadoso o alguna de las publicaciones a las que me refería para podérselo entregar. Quizá en algunos casos
sean más susceptibles a aprender de un colega, de un igual, y no de una persona que está bajo su autoridad. Es una manifestación de su soberbia, de su orgullo, seguramente. Pero entender eso y poder decir, bueno, aquí hay algunas cosas, por favor escucha esto o lee esto. Y quizá ellos entonces lo hagan y estén más abiertos. Lo que estamos tratando de encontrar algunas publicaciones. El hermano Joaquín me habló de 2 folletos que pudieran ser útiles. Todo el consejo de la masculinidad, varón y hembra, femineidad bíblica, que ha existido por años y que fomenta el papel correcto de hombre y mujer, tienen realmente su sede en la universidad en la que yo doy clases. El rector es muy buen amigo mío, así que voy a hablar con ellos al regresar para ver si no sería posible que se traduzca más de esa literatura al español. Es literatura bastante útil, pero si no lo tienen en español, entonces no les será tan útil. Así que veré qué puedo hacer con la ayuda del Señor. Y aquí tenemos en la librería uno que dice Aplasta a la mujer el cristianismo, y luego otro tratado, La doctrina apostólica del rol de la mujer en la iglesia, también un recurso excelente que toca ese tema. Otro por MacArthur que dice Distintos por diseño. Ese también muy buen libro. Y los 2 otros también excelentes. De hecho, este fue escrito por una mujer. Aplasta a la mujer el cristianismo, muy buen libro. Y ese también, como digo, los 3 libros son muy buenos. Y ahora, no teniendo otras cosas de que él hablaba, es decir, otros recursos que hay en el inglés, pero a lo mejor nosotros más tarde podemos llevarlos al español. Disculpe, hermano, y por decir, cuando ya ve uno esto, ¿no? Porque como uno, como miembro de la iglesia, como lo veíamos, dice en lo que estábamos viendo de juzgar al hermano cuando se ve que no es cristiano, ¿no? Por su actuar. Entonces que se le llama la atención primeramente en privado, después con 1 o 2 hermanos, dice, y al último la iglesia determinará si juzgará, si eso no. Por decir, si yo le hiciera la observación a uno como pastor, yo me imagino que sería, ¿no? O sea, problemas a lo mejor. Entonces, como él recomienda a otra persona, un colega que se lo hiciera ver. Pero entonces esta hermana que está pastoreando a la iglesia ya tiene cierto tiempo, me imagino que no van a querer quitarla de la iglesia. A mí como miembro de esa iglesia me corresponde entonces cambiarme de iglesia porque yo no voy a poder o sea, hacer el papel que mis líderes están haciendo conmigo, yo no lo puedo hacer con ellos. Entonces a mí me correspondía sujetarme a esta iglesia y aceptar que ellos estén teniendo a una mujer como líder, o yo cambiarme de iglesia. Entiendo bien la dificultad que encierra esa pregunta. ¿Amas a la gente de esa iglesia? ¿Amas a la iglesia? ¿Ves algo que no se ajusta a la palabra de Dios? Y planteas esa preocupación a los líderes que deben reanalizar las escrituras en cuanto a ese tema, y apelas a ellos para que cambien, incluso a través de mensajes o literatura, pero todo basado en la palabra de Dios. Y luego yo oraría, pero no continuaría por tiempo indefinido ahí personalmente, porque en algún punto el hecho de que ellos no quieran someterse y cambiar a la luz de la palabra de Dios se va a dejar ver en otras áreas, en el liderazgo y en lo que están haciendo como iglesia.
Y yo no diría, pues darles una semana, pero pues en oración sí hay que conceder un tiempo razonable, quizá varios meses, y si no van a hacer nada, entonces yo sí empezaría a buscar otra iglesia que fuera sana en cuanto a la doctrina del liderazgo de la iglesia. Pero si empiezan a leer y a preguntar y a consultar y estudiar, pues sé paciente. Muy bien. Ok. Bueno, pues si hay otras preguntas, si no hay otras dudas, entonces nos podemos despedir. Pero si todavía hay preguntas o dudas, entonces podemos responder. Entonces ha contestado las dudas. Ok, bueno. Otro. Una pregunta que a mí siempre me ha, digamos que atormentado en la iglesia, es que si la iglesia debe ser unipastoral o todos los ancianos deben participar en una predicación. Yo les motivaría en el sentido de que existe un libro que es muy útil, que aborda precisamente ese tema con un estudio bíblico a fondo sobre ese tema. Es un excelente estudio bíblico por Alexander Strauch. Es muy útil en el análisis de todos los pasajes bíblicos y lo que Pablo escribía a las diferentes iglesias. Él estaba siempre dirigiéndose a los ancianos en plural, de modo que hay una pluralidad de líderes piadosos y todos deben estar calificados para poder enseñar la palabra. Así que sea que estén enseñando o predicando, hay alguno que quizá hace la predicación y cualquiera de ellos debe de poderse parar al frente para enseñar la palabra de Dios al rebaño. Así que hay un liderazgo compartido. No toda iglesia puede comenzar de esa manera. Es necesario que sean formados y desarrollados, pero yo exhorto firmemente a la pluralidad de hombres piadosos en el liderazgo. Existen algunos, a menos en nuestros círculos bautistas, que consideran que hay un pastor y luego diáconos y así creen que debe de ser. En esa clase de iglesia, en esa clase de liderazgo, si el pastor trabaja con los diáconos o con pastores asociados a manera de mesa directiva de hombres piadosos y está en comunicación con ellos y todos están tratando de ayudar a cuidar a la gente, entonces creo que pudiera funcionar, porque hay una pluralidad de hombres piadosos en colaboración unos con otros. Pero si tienes un pastor que piensa que es como papa, entonces habrá problemas. Ese modelo no existe en la Escritura. Y ahí es donde está un hombre haciendo lo que él quiere y todo tiene que pasar por él. Y no vemos eso ejemplificado en las Escrituras.